Y con la llegada de las vacaciones, son muchos los que aprovechan para hacer un viaje largo, en ocasiones a destinos exóticos y lejanos. Preparar el viaje en estos casos también supone saber qué destinos son los que aconsejan vacunas para prevenir enfermedades infecciosas. El Ministerio de Sanidad te recomienda consultar al menos un mes o mes y medio antes de viajar al extranjero un centro de vacunación para informarse de los posibles riesgos que hay en los países de destino. Entre las recomendaciones está la planificación, ya que algunas de estas vacunas necesitan un periodo para ser efectivas. Un tema que preocupa mucho, sobre todo a aquellos que estén preparando sus próximas vacaciones a uno de esos destinos exóticos, destinos muy lejanos, y para ello, para saldar dudas, tenemos aquí esta mañana a Almudena Rivera, que es médico de Sanidad Exterior. Señora Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿Cuál es la primera puerta que tenemos que tocar? Hombre, lo ideal es que la primera puerta fuese un centro de vacunación internacional, que es donde está el personal cualificado y el personal que está habituado a atender este tipo de consultas. El único centro de vacunación internacional que hay en Santa Cruz de Tenerife, en la provincia, es el Centro de Sanidad Exterior, que está pertenece orgánicamente a la subdelegación del Gobierno, pero funcionalmente al Ministerio de Sanidad, y es donde se atiende a todos aquellos viajeros que no saben si necesitan algo para su viaje o no. El caso es que lo bueno es que van y saben que necesitan una información como mínimo. Un centro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, me imagino que otro centro en la provincia de Las Palmas, pero en cualquier caso, señora Rivera, es recomendable ya empezar a hacer este tipo de gestiones con bastante tiempo de antelación. Lo digo porque aquellos que vayan a viajar, por ejemplo, la próxima semana, a lo mejor llegan tarde, ¿no? Efectivamente. Lo ideal, como bien comentabais antes, es que se acuda a un centro de vacunación internacional un mes y medio antes del viaje. ¿Por qué es esto? Pues primero porque hay vacunas que son a lo mejor obligatorias, a lo mejor solo recomendadas para un viaje internacional, y necesitan unos plazos para ser efectivas, o incluso a veces necesitan una segunda dosis para ser efectivas, o para que el viajero vaya con una protección adecuada. Muchas veces esto no lo podemos conseguir y entonces tenemos que tirar de pautas rápidas de vacunación o de cualquier otra estrategia que dentro de la consulta del día a día del viajero pues nos permita asegurar, garantizar la salud del viajero desde un punto de vista ya no solo de la salud individual de ese viajero. O sea, nos preocupa que el viajero haga un viaje y esté sano durante su viaje, incluso después. Pero lo que más nos preocupa es que ese viaje adquiera una enfermedad que pueda ser transmisible, efectivamente, y nos pueda generar algún brote. El ejemplo más típico de este tipo de enfermedades es la hepatitis A, una enfermedad de transmisión fecal-oral muy prevalente en todos aquellos países donde las condiciones higiénico-sanitarias y, en consecuencia, los saneamientos de agua o los sistemas de potabilización del agua no son como los nuestros, y que luego esa persona venga infectada y te pueda generar un brote aquí en tu comunidad. Nuestro papel básicamente es un papel desde el punto de vista de la salud pública. Nosotros le aconsejamos al viajero no tener hacer un viaje sano, pero al mismo tiempo estamos asegurando que nuestra comunidad esté segura en la importación de enfermedades, que es la base de la sanidad exterior, el prevenir la importación de enfermedades. Y además algunos países exigen ese certificado de vacunación para poder obtener el visado, ¿no? Sí, hay vacunas que son obligatorias. En este sentido, la única vacuna obligatoria en determinados países es la vacuna de la fiebre amarilla. Esta vacuna, sí es cierto que a uno nadie le obliga a vacunarse de nada, pero un país te puede decir, si usted no está vacunado, aquí no entra, claro, porque es requisito. Hay otros países que, sin ser países donde haya fiebre amarilla, te exigen igualmente el certificado porque tienen el mosquito que transmite la enfermedad. Entonces no se van a arriesgar a que tú vengas de un país con fiebre amarilla y les puedas generar un brote allí. Y luego hay otras vacunas que, no siendo obligatorias, son recomendables, altamente recomendables, por lo que comentábamos, por el cuidado individual del viajero, pero también el cuidado colectivo de nuestra comunidad. ¿Y con qué países tenemos que tener especial cuidado, señora Rivera? Bueno, todos aquellos países que no tengan un sistema de saneamiento de aguas adecuado,
un sistema de potabilización del agua. Y todos aquellos países que estén en unas condiciones ambientales que sean las idóneas para el desarrollo de vectores, sobre todo mosquitos, pues son países donde hay riesgo de enfermedades. Hablamos fundamentalmente de países no desarrollados y países que estén en la franja intertropical. África subsahariana, sudeste asiático, que es la demanda de viajeros al sudeste asiático es tremenda, y luego países de Sudamérica, incluso de Centroamérica. Bueno, vacunas hay muchas, pero esto no quiere decir que cada vez que vayamos a viajar a un país de este tipo nos tenemos que poner todas esas vacunas. Es decir, no se hacen de una forma indiscriminada. Para cada país hay unas vacunas específicas, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos que en vacunación internacional no existe un protocolo. Lo que existe es un viajero y cada viajero es individual y cada viaje es individual. Claro. Un viajero puede necesitar unas vacunas y en el mismo viaje otro viajero no, por su condición con su condición de base, que sea un inmunodeprimido, que sea una persona embarazada, que tenga algún otro factor de riesgo. Y luego está el tipo de viaje. Según el viaje, la duración de la estancia, las actividades que se hagan. No es lo mismo un viaje en un hotel de lujo que un viaje mochilero. Pues todo eso va a hacer cambiar o definir qué vacunas son recomendables, qué vacunas son obligatorias, la fiebre amarilla, si se toca países con fiebre amarilla, y luego qué recomendaciones, que no solo es la vacunación, son necesarias para ese viaje. Lo principal cuando uno hace un viaje es tener unas recomendaciones previas al viaje, unas recomendaciones que debe tener en cuenta durante su viaje y luego unas recomendaciones a la vuelta del viaje, que eso también hay que recordarlo. Bueno, consejos y recomendaciones sanitarias, señor Rivero, que hacen llegar a todos aquellos usuarios que se acercan por las instalaciones, por las oficinas, a través de este pequeño librito y donde además ustedes se han percatado que en los últimos años son muchos los canarios que tocan a la puerta de Sanidad Exterior para viajar. ¿Cuántos el año pasado, señora Rivero? Muchísimos. El año pasado batimos récord de todo tipo. El año pasado atendimos en Sanidad Exterior 5.784 viajeros. Este año vamos por el mismo camino. Vaya. Hemos visto, sí es cierto, un punto de inflexión desde el año 2014. Habían bajado muchísimo los viajeros, probablemente relacionado con la situación socioeconómica del país, situación de crisis económica básicamente, y desde el año 2014 está subiendo el número de viajeros, pero ya en el 2017 fue tremendo. Sobre todo sudeste asiático y luego compañías que hacen tráfico, típicamente de tráfico insular, que han abierto sus miras a países de África, fundamentalmente Senegal, Gambia, y hemos visto cómo han aumentado muchísimo estos viajeros, tanto sudeste asiático como África subsahariana. Bueno, hemos hablado cómo planificar ese viaje, esas vacunas que nos tenemos que administrar según a qué tipo de países vayamos a viajar, señora Rivera, pero luego, ¿qué cuidados? ¿A qué tenemos que prestar especial atención en aquellos países, sobre todo también con la alimentación, que puede provocar esa famosa diarrea del viajero, por ejemplo? Sí, que es la infección más frecuente en los viajeros internacionales. Cuando damos recomendación a un viajero internacional, siempre decimos que lo primero son los cuidados higiénicos sanitarios. Efectivamente existe la campaña La Salud también viaja, que el Ministerio de Sanidad divulga todos los años, en la cual al viajero se le dan sus recomendaciones fundamentalmente en cuanto al consumo de agua y alimentos. Se recomienda beber todo embotellado, se recomienda comer todo. La Organización Mundial de la Salud siempre dice: cocínalo, hiérvelo, pélalo y si no, olvídalo, si te quieres ahorrar tu diarrea. Luego hay otra serie de recomendaciones en cuanto a la prevención frente a las picaduras de mosquitos, porque son muchas las enfermedades que, aún no teniendo vacuna, claro, son transmitidas por mosquitos, y hay algunas, como puede ser el paludismo o malaria, que sí dispone de una profilaxis que protege como una vacuna sin dar esa protección a largo plazo que dan las vacunas, pero que sí en determinados viajes es recomendable tomar. Y luego están las recomendaciones post-viaje. Después del viaje uno no se puede olvidar que pudo haber adquirido enfermedades que en muchos casos cursan de forma asintomática. El viajero adquiere una enfermedad pero no la manifiesta. Entonces hay que tener mucho cuidado a la vuelta del viaje. Importante hacerse un nuevo chequeo médico, por ejemplo, señora Rivera. Claro, o sobre todo si uno nota algo diferente en su día a día, si nota que cambia su hábito intestinal, por supuesto si tiene fiebre. De hecho, nosotros siempre decimos, si viajas a un país con malaria y tienes fiebre, es malaria mientras no demuestres lo contrario. Luego ya que sea lo que quiera, pero si es malaria hay que tratarla, hay que diagnosticarla. Y luego
Depende también de si ese viajero ha tenido tiene algún tipo de medicación por alguna situación de base. Siempre debe estar pendiente a su medicación, a si cambia algún hábito en su día a día y, lógicamente, en ese caso, visitar su médico de atención primaria. A eso iba yo, señora Rivera. Por ejemplo, aquellas personas con enfermedades crónicas que quieren viajar a estos destinos exóticos, ¿qué cuidados también tienen que llevar con su medicación? Sobre todo porque también se puede llevar a cabo alguna pérdida de equipaje y esa medicación puede desaparecer y es necesaria. Es cierto que cada vez viajamos más, cada vez viajamos a sitios más dispares y cada vez la gente tiene menos miedo a viajar, en el sentido de que hace unos años era muy difícil que un inmunodeprimido viajara o que un paciente con una patología crónica viajara. Hoy viaja todo el mundo. Este tipo de viajeros lo que tienen que tener presente es que, primero, vigilar los cambios de uso horario, porque puede haber, pues un diabético tiene que tener mucho cuidado con la regulación de su medicación. Y luego tiene que tener en cuenta que los equipajes se pueden perder. Entonces nosotros siempre recomendamos que tu medicación, aparte de llevarla prescrita, de llevar algún justificante de tu médico por el cual tú requieres esa medicación, que la lleves siempre en el equipaje de mano, o incluso que lleves doble medicación. Por duplicado. Claro, que si facturas tu equipaje la lleves, pero que siempre contigo lleves una medicación, porque nunca se sabe lo que puede pasar por el camino. Hay fronteras en este sentido que son muy peculiares, por eso es muy importante llevar siempre una receta o una prescripción de tu médico, y si fuera posible tenerla en inglés y en español, pues muchísimo mejor. Bueno, pues son consejos básicos que podemos adoptar, sobre todo para aquellos que estén pensando viajar próximamente, que lo hagan con cierta planificación y teniendo en cuenta que además ya nos hemos convertido en viajeros todo el año. Señora Rivera, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana en Buenos Días Canarias. El placer es mío, muchas gracias. Buenos días.